Bueno, muy buenas noches. En esta línea del tiempo voy a explicar cómo evolucionan las teorías clásicas de la organización entre los años 1900 y 1966. Realmente lo importante no son estas fechas, sino cómo va cambiando la forma de entender las organizaciones con el paso del tiempo. Bueno, voy a empezar explicando la teoría de Taylor, el aporte de Taylor, que fue en 1900, donde Frederick Taylor hace un gran aporte iniciando con la administración científica. ¿Qué planteaba esa teoría? Pues planteaba que el trabajo debe estudiarse científicamente para encontrar la forma más eficiente de lograr hacerlo. Principalmente se enfocaba en medir el esfuerzo individual y en mejorar la productividad. Aquí el trabajador es visto casi como parte de una máquina. Pues realmente este fue el inicio del pensamiento organizacional formal. O sea, aquí es donde fue el punto de partida de todo. Después continuamos con Fayol. Henry Fayol en 1916 amplía la visión anterior. Ya no se enfocaba solo en el trabajador, sino en toda la empresa. Él proponía unas funciones administrativas. Y ahí es donde empezamos a hablar de la planeación, de organizar y controlar. Fayol, la organización empieza a verse con una estructura que puede diseñarse racionalmente. Fayol le dio una visión distinta a lo que ya estaba planteado. Al pasar de los años, en 1924, Max Weber, bueno, él proponía la teoría burocrática. ¿Qué planteaba esa teoría? Esa teoría planteaba que la mejor organización es la que tenía las reglas claras. Entonces ya estamos empezando a hablar de las jerarquías definidas, las autoridades legales. Esto aporta un orden y una estabilidad, aunque quizás era un poco rígido. Bueno, en cuanto a las relaciones humanas, en 1920, luego de que surge esta teoría con Elton Mayo, aquí se descubre que la productividad no depende solo de lo técnico, sino que también de factores emocionales y sociales. O sea, aquí ya se estaba empezando a ver un pensamiento bastante diferente. Se reconoce la importancia de la motivación y los grupos informales. La organización empieza a verse con un sistema social realmente. En 1938, Chester Barnard plantea que las organizaciones existen gracias a la cooperación entre personas. Bueno, ahí es donde empezamos a ver la eficacia gracias a la colaboración entre grupos, que es cumplir los objetivos de las empresas, la eficacia que también incluye en satisfacer a las personas, que realmente integra la organización con lo humano. Bueno, ya para continuar hablamos del desarrollo organizacional. En 1946, con Kurt Lewin, aparece el desarrollo organizacional. ¿Qué era esto? Se enfocaba en el cambio planteado dentro de la empresa. Se destaca la importancia de intervenir en distintos niveles del compromiso y de la alta dirección. Continuamos en 1956, donde surge la teoría general de sistemas. Bueno, esta teoría, ¿qué quería decir? Aquí la organización se entiende como un sistema, por decirlo así, abierto, que interactúa con el entorno. No se podía analizar por partes aisladas, sino como un todo en general. Bueno, continuando con la línea del tiempo, hablamos de la contingencia. En 1957, después de aparecer esta teoría, se plantea que no existe una única forma correcta de organizar. De hecho, hay muchas. Todo depende de un entorno, de la tecnología y del contexto del cual estemos hablando. Continuamos con el comportamiento. En 1961, Herbert Simon plantea que la administración se centra en la toma de decisiones. Introduce la idea de la racionalidad limitada, es decir, que las decisiones no siempre son perfectas, porque la información es incompleta. Lo que nos quiere decir esto es que la toma de decisiones es un factor demasiado importante en la organización, o sea, es algo fundamental. Bueno, para continuar, Hesberg en 1966 finalmente completa la escuela de relaciones humanas con las teorías de los dos factores.
Podemos distinguir factores que evitan la insatisfacción y los factores que realmente motivan la satisfacción. Bueno, en conclusión, estas teorías han evolucionado con el pasar de los años, desde un enfoque de eficiencia mecánica, que es en un principio cuando estábamos hablando de Taylor. Estamos hablando de algo mecánico, luego una estructura mucho más formal y después un factor mucho más humano y finalmente una visión mucho más íntegra donde podemos analizar que ya no es simplemente el trabajador, sino muchos tipos de comportamientos y la toma de decisiones. Es una visión más integral y decisional. Bueno, pues estas teorías sentaron las bases de la administración moderna. Muchas gracias.